Estamos todos, no falta nadie, y eso implica que este llamado colombiano es un llamado a la región y al mundo, y nadie tiene duda. Cuando hay que defender principios democráticos, cuando hay que defender la democracia y cuando hay que aportar a esta solución histórica en observar un proceso electoral y dar todas las recomendaciones de la forma más horizontal. Acá UNASUR no viene a decirle a Colombia si hizo bien o mal su proceso. Acá UNASUR no viene a fiscalizar a Colombia si estaría bien llevado el proceso, no. Viene al amparo del derecho internacional, en el respeto a la soberanía, a la no injerencia, a la no intervención, pero sobre todo a una mirada propositiva de dejar esas recomendaciones que permitan fortalecer el sistema político electoral colombiano de aquí a futuro. Y señalo nuevamente también la posibilidad de ver las buenas prácticas que tiene Colombia, y para nosotros inclusive no estaremos solo en la capital, en Bogotá, tenemos planificado estar en los diferentes departamentos, casi 40 autoridades, nos hemos reunido ya con personas o representantes políticos que están a favor del sí, a favor del no. Hoy estamos recibiendo la mirada técnica del Consejo Electoral de Colombia, también de la Registraduría, preguntando ciertos temas específicos, el umbral. Antes había un umbral de participación, hoy hay un umbral de aprobación, muy interesante en la legitimidad, pero siempre respetuosos del ordenamiento constitucional político de Colombia. Nuestro representante especial designado por los cancilleres es el uruguayo Enrique Iglesias, que está haciendo parte, hoy está cumpliendo ya una agenda política. Estuvimos ayer visitándole a la canciller de la República. Por ejemplo, el día de ayer hubo reuniones con el senador Horacio Serpa, que está a favor del sí en el referéndum, también con el senador y el expresidente Álvaro Uribe, que está a favor del no en el referéndum, y escuchando las visiones, escuchando las posturas, respetando absolutamente todas, porque creo que lo más importante en democracia es la libertad de pronunciamiento y de expresión, más allá de los motivos. Yo creo que a todos les une ese motivo, decía hace un momento, que es escribir una página o dar un salto en este conflicto colombiano. Yo creo que hay que verlo como algo natural. Cuando uno tiene un referéndum, una consulta o un plebiscito en este caso, que tienes dos opciones, unos van por una opción que es la opción sí y otros van por otra opción que es la opción no. Es decir, no tienes un conjunto, una gama de posibilidades que evitaría que se polarice. Hoy necesariamente el efecto común es obviamente la intención de ese respeto para que exista la libertad de pronunciarse por una opción o por otra opción. Ahora, más allá de eso, yo creo que el gran resultado de eso, o lo que hay que sacar de forma favorable, es que haya la libertad de ponerse por una opción o por otra opción. Creo que eso es garantía de un Estado de Derecho. Esa es la garantía de un Estado constitucional, de garantizar a los ciudadanos, bajo sus argumentos, obviamente que sí, ubicarse en una posición o en otra. Yo creo que el diálogo sobre democracia no se agota nunca. Y no puede poner condiciones, la democracia no puede poner condiciones al diálogo, pero yo creo que sí pone principios, es la verdad y el respeto, y por eso hay que evitar que en una campaña de esta naturaleza pues se genere procesos de desinformación a la ciudadanía, y por eso hablábamos con el Consejo Nacional Electoral para que establezca a través de sus competencias justamente la posibilidad de evitar cualquier tipo de medida cautelar o de control de contenidos, para que permita que los ciudadanos conozcan que su pronunciamiento a favor o en contra, en el sí o el no, como dos opciones absolutamente legítimas, o también no marcar la papeleta, que también es una opción legítima, o votar nulo, por último, si es que esa es una opción del ciudadano, que esté garantizado en su ejercicio de su derecho político. Yo creo que justamente allá va la fortaleza de un proceso como el plebiscitario del domingo próximo. Bueno, eso pasa en todas las democracias, ¿no? Eso nos pasa a nosotros en el Ecuador y seguramente pasa en todos los sistemas políticos, en todos los sistemas electorales. Yo creo que las redes sociales en sí, inclusive en el Ecuador nosotros no hacemos control de redes sociales, obviamente, porque ese es un mecanismo de pronunciamiento que trasciende al conglomerado, a la gente, que hace su pronunciamiento a través de las redes sociales. Yo creo que más allá de que ninguna legislación promueva algún tipo de control a las redes, porque creo que sería equivocado, pero creo que sí hay la posibilidad de hacer siempre un llamado a ese uso responsable de lo que significan también un medio de comunicación no tradicional como son las redes sociales. Por tanto, creo que hay que respetarlas, hay que tenerlas en cuenta, hay que valorarlas, pero que también hay que darle la justa dimensión.
Ahí tenemos que promover permanentemente ese uso responsable para evitar que las redes se conviertan en lo que Michelangelo Bovero señala en su artículo, las redes sociales el paraíso de los cobardes, o lo que Miguel Carbonet también señala en su artículo, odiadores profesionales en redes sociales, pero que creo que más allá de eso, de ningún tipo de control sobre un tema así que trascienda el conglomerado humano, yo creo que es justamente ese uso responsable de eso y también de los medios de comunicación tradicional, como promocionar en igualdad y en equidad de espacios las opciones. Creo que eso también es importante, es decir, garantizar un principio fundamental del sistema electoral es de equidad. ¿Cómo garantizo equidad? Garantizo dando el mismo espacio, las mismas opciones, las mismas posibilidades a las opciones, en este caso al sí y al no, y que las expongan libremente, pero obviamente bajo un ejercicio responsable de esa fundamentación o de esa motivación, no generar especulaciones o terceros escenarios que lo que hagan es que la ciudadanía, en lugar de acudir informada a las urnas, acuda de forma desinformada. Entonces, yo creo que el reto institucional es súper fuerte, muy importante. Inclusive yo reconozco que haber organizado un referéndum en tan poco tiempo, ese es un hecho inédito, ese es un hecho histórico. Eso implica fortaleza del sistema electoral colombiano, sin duda alguna, que hoy inmediatamente la maquinaria electoral se ponga a andar cuando hay una necesidad del pueblo, cuando hay una necesidad del gobierno, una necesidad en que el pueblo se pronuncie. Creo que eso también es algo que destacar, organizar un proceso en 5 semanas o en 6 semanas, seguramente en los informes que vamos a dejar lo vamos a reconocer. Y obviamente hay que hacer una mirada del proceso electoral. No hay sistema electoral en el mundo que sea perfecto, todos son perfectibles, todos son mejorables. Tener en cuenta ahora el registro electoral, casi 35 millones de colombianos habilitados para sufragar, más de 80.000 mesas electorales, no solo aquí sino en el exterior. Garantizar todo ese derecho, la logística que implica mandar las papeletas electorales para que se ejerza el derecho al voto, inclusive garantizado, hemos hablado con el registrador, hay una experiencia positiva de entrega de resultados preliminares inmediatos a las pocas horas del referéndum. Yo creo que justamente, Luis, eso implica un mejoramiento permanente de las prácticas electorales. Lo que funciona bien en un país no siempre es que funciona bien en otro país, porque el sistema electoral es el reflejo de la sociedad. Los sistemas electorales responden a las particularidades de las sociedades y Colombia acepta y reconoce, porque aquí nadie nos ha hablado de fraude, aquí nadie nos ha dicho que no se va a respetar la voluntad de la gente, aquí nos han dicho alguna preocupación técnica, operativa, que es normal en todo proceso, y eso lo seguiremos valorando en estas jornadas preelectorales y será parte de nuestro informe. Pero yo creo que hay un respeto también a la institucionalidad, a un reconocimiento a un sistema político, a un sistema constitucional. Se pone a prueba todo. Yo creo que la democracia y estos ejercicios como el plebiscito de Colombia pone a reto a las instituciones, pero también a los ciudadanos, también a quienes ejercen el poder político y el poder público. Yo creo que seguramente de esto solo habrá lecciones importantes de aprendizaje, pero más allá del resultado del domingo, que a nosotros no nos corresponde analizarlo. Y yo creo que luego de esa página que vivirán los colombianos el domingo, estoy absolutamente convencido que más allá de su resultado, habrá un fortalecimiento de la democracia en este país y en la región. Bueno, es lo que conocemos de las propias declaraciones o del propio análisis que ha hecho Colombia, ¿no? Es decir, con todo lo que implican la serie de acuerdos que creo que hay un punto de inflexión importante que es este domingo, el pronunciamiento popular. Y luego de ese domingo del pronunciamiento popular, ingresará ya otro análisis que le corresponde al propio Estado colombiano. Es decir, si bien nosotros tenemos la expectativa, pero nuestra expectativa es de apoyo, nuestra expectativa es de estar ahí como países hermanos, como UNASUR, entendiendo, y decía hace un momento, que el proceso de integración de UNASUR es completamente diferente a los otros procesos de integración, y por eso hoy estamos acá. Entonces, más allá de nuestro análisis no puede ser externo, sino nuestro análisis tendrá siempre que ser cómo apoyamos, en los años que sean 5, sean 10, sean 15, sean 20, cómo apoyar para que obviamente este proceso histórico que lleva adelante Colombia, la región, juega un rol fundamental. Yo creo que la paz en Colombia no es solo por Colombia y para Colombia, es para la región, y por eso entendemos que nosotros como países hermanos, vecinos, estamos allá para apoyar su proceso, respetando su soberanía. No tenemos por qué tener ningún tipo de injerencia, respetando los principios del derecho internacional, decía hace un momento, y yo creo que respetando la soberanía propia de Colombia, que escriben su propia historia, que escriben sus propias páginas, nosotros lo que haremos
desde la Unión de Naciones Suramericanas, ese es el sentir de todos, es cómo propositivamente apoyaríamos ese proceso, y estamos a la expectativa para que en los años que tenga que generarse un proceso que implica memoria y que implica pasado, como decía, pero también implica mucho futuro, mucha paz y mucha esperanza.